Muy bien. Pues ya está entrando todo el mundo en la sala. Perfecto. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, como os decía, de nuevo por asistir a un nuevo webinar de Epsilon. En este caso, sobre la comunicación que vendrá post-COVID. ¿Cuáles van a ser las estrategias de comunicación que van a ser más efectivas después del COVID? Esa es una pregunta que se hacen muchas marcas y que vamos a tratar de resolver hoy en base a la inteligencia de los datos. Antes de empezar, comentaros que para cualquier pregunta o duda que tengáis, sentíos libre de realizarla a través del chat. Al final de la sesión, pues voy a revisar todas las preguntas y las vamos a responder, ¿de acuerdo? Así pues, si podéis confirmar que me oís todos bien, os lo agradecería, por favor, para asegurar que el sonido sea correcto. ¿Podríais confirmarlo, que oís bien? Muchísimas gracias, perfecto. Venga, pues vamos adelante. Perfecto, vamos allá. Como os decía, vamos a ver esas estrategias de crecimiento en tiempos post-COVID. Como sabéis, siempre seguimos una estructura similar de 3 fases en estos estudios, en estos webinars. En primer lugar, vamos a ver cómo está la conversación a día de hoy en redes sociales, en el mundo digital, en relación a ese COVID y cómo está en comparación a otros países como son Francia e Italia. Seguidamente vamos a ver una foto actual del mercado de gran consumo y de retail, que es el foco de este estudio, donde vamos a ver cómo están hoy estos dos mercados, que son prácticamente los más relevantes que hay en redes sociales en España. Son los que se han visto más afectados y que han generado volumen debido a todo lo que ya sabemos y conocemos, retail, porque son puntos de venta y muchos de ellos son alimentación y la alimentación se ha disparado, y gran consumo, porque muchos de los productos de gran consumo también son de alimentación y se han visto muy incrementados a nivel de ventas y de rotación. Y por último, vamos a entrar en unas recomendaciones estratégicas para generar contenido en esta era post-COVID. Muy bien. En primer lugar, vamos a ver ese volumen de conversación, ¿de acuerdo? Ese volumen de conversación que se está generando en espontáneo, nos apalancamos en nuestra herramienta de monitorización Brandwatch, nuestro partner, y aquí lo que hacemos es analizar desde el 1 de enero hasta el 10 de mayo el volumen que ha generado el COVID. Como podéis ver, el volumen ha sido sustancialmente importante en España respecto al resto de países. Ha quedado confirmadísimo que España es un país pues que da mucho de qué hablar y que a los usuarios digitales nos gusta mucho intervenir y generar conversación, al igual que a los medios de comunicación, y prácticamente hemos triplicado el volumen de conversación que se ha generado en países como, por ejemplo, Italia, ¿vale? Entonces, esos datos son muy significativos y a nivel de evolución, si analizamos la curva, vemos cómo, pues bueno, desde el decreto de estado de alarma del 13 de marzo, pues bueno, ese pico que produce con casi 1 millón de menciones, en ese día ha ido disminuyendo hasta estabilizarse en torno a unas 200.000 menciones al día, lo cual es un volumen pues, muy significativo, pero que parece que ya se está estabilizando, aunque sigue dando bastante de qué hablar, como podéis ver. Muy bien, una vez hemos visto estos datos de mercado, vamos a entrar en el foco del estudio. En este caso, lo que hemos hecho es seleccionar las 657 marcas de gran consumo y retail más relevantes de España para Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Hemos analizado, en este caso, el rango temporal es del 20 de abril al 10 de mayo y hemos monitorizado las comunicaciones, las publicaciones que han realizado y cómo han reaccionado frente a la audiencia. Como sabéis, siempre a nivel metodológico analizamos la respuesta por parte del usuario, las interacciones que generan, y eso es un indicador muy positivo para entender el nivel de demanda, ¿de acuerdo? Y el nivel de interés que puede suscitar entre... Muy bien. A nivel de volumen, ¿qué hemos visto durante este periodo, 20 de abril a 10 de mayo? Pues bien, básicamente lo que hemos visto es que, bueno, es un mercado que se ha movido rápido y ha generado un gran volumen de interacciones. 9,4 millones de interacciones, un 23% más
que en el periodo anterior, es decir, en estos 20 días el mercado ha estado muy activo. La viralidad también se ha visto incrementada. Recordemos que la viralidad son retweets y shares, ¿de acuerdo? Y si analizamos estos datos respecto a otros mercados, vemos como el gran consumo es uno de los mercados más dinámicos a nivel de crecimiento, gran consumo alimentación. Ha crecido un 30%, el retail ha crecido un 16%, también son datos significativos. Tener en cuenta que el retail está compuesto por la mitad de marcas que el gran consumo, por lo que está demostrando el gran poder y la eficiencia y eficacia que tiene este mercado, ¿de acuerdo? Y la relevancia que ha tenido en tiempos COVID. Y si nos comparamos con otros mercados como el financiero, por ejemplo, que está muy lejos del gran consumo del retail, también vemos que es un mercado que ha crecido muchísimo. Como sabéis y como hicimos en otros webinars, es un mercado que se ha visto, se ha visto también muy implicado por este COVID, ayudando a muchas empresas y generando un contenido de alto valor, apoyando al tejido empresarial. Luego, otro benchmark interesante es el mundo de las recetas, el mundo recetero. Como podéis ver, el consumo en el hogar se ha visto disparado y aquí lo vemos clarísimamente en relación a todos esos contenidos relacionados al mundo receta. Ha crecido un 129% este mercado. Fijaos qué dato tan significativo. Y a nivel de interacciones, pues bueno, supera con creces a los mercados conformados por gran consumo y por retail. Por lo tanto, todo lo que es consumo del hogar, consumo de todo este contenido de forma digital y a través de redes sociales ha experimentado un gran boom en este periodo. Si nos centramos de esos 9,4 millones de interacciones y nos centramos únicamente en aquellas interacciones asociadas al COVID, vemos que 1,8 millones corresponden a contenido COVID. Y este es un dato muy significativo. ¿Por qué? Porque estamos a ver que hay un decrecimiento de esos contenidos relacionados con el mundo COVID. Se está volviendo a una cierta normalidad en el ritmo y en la tipología de publicaciones por parte de las compañías. Y eso es algo muy interesante que me gustaría destacar en este webinar. Aquí, en la siguiente, podéis ver cómo de esos 9,4 millones de interacciones que se han producido del 20 de abril al 10 de mayo, el 20%, como os decía, corresponden a contenido COVID y el 80% ya no representa contenido COVID. Por lo tanto, volvemos a una normalidad. Y en esta gráfica inferior, que es muy interesante, podéis ver cómo esta tendencia de contenidos COVID va a la baja, ¿de acuerdo? Al inicio del estado de alarma vimos cómo prácticamente los contenidos COVID y los contenidos no COVID estaban muy equilibrados y a lo largo de toda la serie histórica, donde hemos ido haciendo cortes semanales, pues hemos ido observando cómo los contenidos COVID han ido decreciendo ligeramente, ¿de acuerdo? Los contenidos no COVID, si os fijáis, se han ido estabilizando, la línea es bastante estable y recta y vamos hacia una tendencia muy, pues como muy similar a la fase pre-COVID, en el cual pues, las marcas tenían un nivel de actividad totalmente normal y sin afectaciones más allá de la pandemia. Lo que sí que es relevante es la eficiencia de los contenidos COVID. Como podéis ver, el 4% de las publicaciones únicamente hacen referencia al concepto COVID, pero en cambio se llevan el 20% de las interacciones, lo que nos está diciendo que el nivel de eficiencia de los contenidos asociados al mundo COVID es mayor que los contenidos que no son COVID. Por lo tanto, sigue interesando a la audiencia mucho todo lo relacionado con el mundo COVID. Profundizaremos sobre ello en este estudio. Profundizaremos sobre unas recomendaciones que podéis aplicar como compañía y, sobre todo, qué va a demandar el usuario en este nuevo entorno, en esta nueva era post-COVID, para, sobre todo, estar cerca de ellos y generar confianza, que es de lo que va a ir el partido. Muy bien. En esta otra slide, en la siguiente, podemos observar la distribución de interacciones por plataforma. Y aquí vemos algo muy interesante. Y lo cierto es que todos aquellos contenidos que hacían referencia al mundo COVID han generado un nivel de interacción muy superior en Facebook al que veníamos observando anteriormente. Es decir, Facebook como plataforma se ha despertado. Instagram, lógicamente, ha tenido un peso muy relevante.
pero la relevancia, en este caso de Facebook, ha sido importante. Si nos fijamos en los otros contenidos, en los que no son COVID, aquí sí que volvemos a una normalidad en la cual Instagram sigue teniendo un peso importante y vemos cómo Facebook ha decrecido. Aquí es cierto que el incremento de Instagram está inducido en cierta parte por la inversión, que ha vuelto, después de muchas semanas, las compañías estáis volviendo a invertir y, por lo tanto, esto genera un incremento de las interacciones en los muros de las marcas muy significativo. El resto de redes, Twitter y YouTube, a nivel de interacción han sido mucho más residuales, pero sin duda aquí destacaríamos que es una plataforma que ha resucitado en estos tiempos COVID y que sin duda tenéis que tenerla en cuenta en vuestros planes editoriales y en estrategias de contenidos. Si analizamos cuáles son las marcas que han generado mayor volumen de interacción en estos tiempos COVID, vemos cómo aquí en esta gráfica podéis ver las interacciones que se generan en azul de contenidos no COVID y en naranja en contenidos COVID. Los resultados son muy interesantes porque aquellas compañías que están relacionadas con el mundo de la alimentación, como por ejemplo vendría a ser un Carrefour o un Mercadona, o incluso pues la Masía, Donuts o un IKEA, ¿de acuerdo? Que IKEA pues, es más bien mobiliario y no está tan centrada en la alimentación. Estas compañías en tiempos COVID han tenido un volumen de interacción enorme, han sabido desenvolverse muy bien y han sabido estar cerca del usuario, ¿de acuerdo? Por lo tanto, interesante. Otras compañías más transaccionales, más tipo e-commerce, como Westwing o Football Emotion, son compañías que sí que bueno, han sabido mantener ese nivel de contenido aislándose del COVID, generando contenido transaccional, Westwing con propuestas de decoración para el hogar, publicando hasta 9 posts al día, es decir, un nivel de presión muy significativo. Y aquí podéis ver cómo el sector de la alimentación, sin duda, es el que más interacciones y más interés ha despertado en este periodo en relación al COVID. Estos datos, sin duda, son interesantes. ¿Cuál va a ser la tendencia? Pues en el mundo de la alimentación, lógicamente, los contenidos COVID se van a seguir manteniendo y en otros sectores que no están tan afectados ni relacionados con la alimentación, esos contenidos pues COVID van a ir diluyéndose poco a poco. Muy bien. Aquí lo que podemos ver es, de todas esas marcas, cuáles son las tipologías de contenido, los territorios de contenido que están conectando emocionalmente de forma más efectiva con la audiencia. ¿Y qué podéis ver? Pues podéis ver que la primera tipología de contenido son los sorteos y los concursos. La estrategia reina que venía destacando en las últimas semanas y también en los tiempos pre-COVID, con un 29% de todas las interacciones, ¿de acuerdo? Aquí a nivel metodológico lo que hemos hecho es clasificar el 60% de las interacciones que ha generado el mercado del gran consumo y del retail y sacar estas cuotas por tipología de contenido. La segunda temática son las recetas. Esto no nos sorprende, las recetas son una estrategia para generar proximidad, confianza, afinidad y realizar propuestas de consumo con nuestros usuarios. Funcionan muy bien, veremos luego ejemplos. Le siguen tips y consejos, contenido de valor de nuevo, después novedades de producto, frases creativas, contenido conmemorativo, propuestas de consumo en el hogar, medidas contra el COVID, por supuesto, siguen siendo importantes, contenido tipo videotutoriales, eventos live, agradecimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Cuáles son las principales palancas de conexión? El contenido de valor, el contenido táctico para amplificar nuestras comunicaciones y, sobre todo, generar proximidad, confianza, cercanía, empatía con el usuario. Eso es lo que ha funcionado, lo que va a funcionar en las próximas semanas y lo que vamos a ver en esta presentación a nivel de accionabilidad. A continuación vamos a ver de estas tipologías de contenido algunos contenidos destacados en los últimos días y después entraremos en ejemplos estratégicos concretos, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver ejemplos muy claros de sorteos, ¿no? Este primero de PC Componentes, una compañía que no ha cesado la actividad en ningún momento a nivel de generación de sorteos. Ellos siempre a nivel táctico han estado muy presentes. Esta estrategia les reporta mucha afinidad.
y mucha captación de usuarios. Aquí podéis ver esta alianza con Xiaomi, estos co-brandings, que hemos visto que los co-brandings también han sido una gran estrategia en estos tiempos COVID y van a seguir siendo. Las alianzas entre marcas serán fundamentales. Más contenidos relevantes, Donuts. Donuts ha sido muy activo. Aquí proponiendo un sorteo, regalaban un curso de cocina a todos aquellos que propusieran, hicieran una receta en su casa con donuts. La verdad es una mecánica muy bien trabajada porque lo que están fomentando es el consumo en el hogar y están tratando de paliar esa desconexión de consumo que se produjo en tiempos COVID y la verdad es que los de notoriedad son muy significativos. Muy buena estrategia. Activia, lanzando un nuevo producto y también fomentando la prueba a través de esta estrategia de sampling, regalando 50 tarjetas en las cuales podías probar este producto. Interesante, como podéis ver, las marcas siguen generando contenido relevante y táctico, es decir, ya estamos saliendo de esta fase COVID más severa y aguda y ahora hay que volver a la normalidad. Y volver a la normalidad significa realizar acciones para estar cerca del usuario, generar notoriedad y, ¿por qué no?, apalancarnos a través de este tipo de recursos más tácticos, como son los sorteos, los concursos, el sampling, porque van a venir tiempos difíciles y vamos a tener que buscar estrategias de venta y de relación con el cliente que sean efectivas y ágiles. Las recetas, hemos hablado mucho de ello. Como podéis ver, aquí tenemos un ejemplo de esta receta, este tiramisú, muy interesante, hecho por parte de un usuario con un producto, con donuts. Es original, porque estos donuts nunca antes lo había hecho, y el mundo de las recetas, como hemos dicho en muchas otras ocasiones, es muy relevante, lo ha sido, lo será y siempre lo será. Como mínimo, en el corto y medio plazo, el consumo en el hogar va a seguir manteniéndose de aquí a diciembre tranquilamente, por todos los motivos que ya sabéis, por el confinamiento y por la limitación de las salidas que se van a produciendo y por el miedo del consumidor. Por lo tanto, realizar propuestas de consumo como esta otra que vemos aquí de Ibarra, que propone este gazpacho de aguacate, que es original, también es una receta original e interesante. Otro tipo de recetas más tradicionales como este potaje de Cuaresma que nos propone Gallina Blanca. Este territorio va a ser fundamental, el territorio de las videorecetas, de los videotutoriales, tiene que ser un pilar clave para generar proximidad y afinidad con el usuario. Más estrategias. IKEA nos propone estos consejos de decoración. En este caso es una propuesta de diseño de exteriores. Nos propone cómo decorar nuestro balcón para desayunar en él de una forma cómoda, agradable y hogareña. Y va a ser una tendencia, y ha sido una tendencia el hecho de tener que hacer más vida en casa, lo va a seguir siendo durante los próximos meses, porque vamos a poder salir más, pero las salidas van a estar relativamente limitadas, así como con el miedo que van a tener muchos consumidores. Por lo tanto, seguir realizando este tipo de propuestas, de consejos, de tips, en este caso este de IKEA, que nos propone consejos para organizar la ropa, todo esto es un contenido fundamental que ha funcionado bien, que seguirá funcionando en las próximas semanas y en esta era post-COVID. Más consejos por parte de IKEA. Aquí nos propone cómo cuidar nuestras plantas. Todo el territorio de la jardinería es un territorio que también se ha visto incrementado y ahí lo que estamos haciendo es aportar valor a los usuarios. Muy bien, fantástico. Fenomenal. Luego responderemos a muchas preguntas que están surgiendo y las reservaremos para el final. Muchas son interesantes. Esperaros hasta el final para poder resolverlas. A nivel de novedades de producto, es el momento de comunicar lo que hacemos y lo que vamos a lanzar. Es fundamental. Aquí vemos cómo Mercadona, que ha sido una de las compañías que ha capitalizado mejor este territorio y esta fase COVID, aquí nos propone, nos comunica que ya van a estar disponibles en sus tiendas las mascarillas de la marca Deli Plus, cómo no, y es un contenido que ha generado muchísima expectativa, como podéis ver en el volumen de las interacciones. Pero también están comunicando otro tipo de producto relacionado con, en este caso, el pescado.
y además haciendo alusión a que van a comprar 1.000 toneladas de anchoas para esta campaña hasta el mes de agosto del Cantábrico, es decir, apelando a la regionalidad, apelando al espíritu y a la compra de producto de origen español, que este es un driver, vamos a ver más adelante, que va a ser fundamental, en el cual os tendréis que apoyar para generar esa conexión y sobre todo ese apoyo a los productores locales que sin duda se han visto muy afectados. Por tanto, hablar de producto es y será totalmente legítimo, es más, hay que hacerlo. Y también volverá el contenido humorístico que tan buenos resultados había dado y, sobre todo, que genere, digamos, ese buen rollo, ese buen feeling con la audiencia, esa capa de entretenimiento y de afinidad. Aquí marcas como, por ejemplo, Ron Barceló lo hacen muy bien, con un contenido muy desenfadado, muy cercano. Aquí dicen, a mí la fase que me interesa es la del desfase, es decir, ya queremos volver a salir, ya queremos volver a tomarnos nuestras copas con nuestros amigos. Entonces, estos tipos de contenido ya se permite que vuelvan a la palestra y, sin duda, son contenidos de alta conexión emocional. Como podéis ver, aquí hay un volumen de interacciones importantes. Hay más preguntas, las contestaremos al finalizar, ¿de acuerdo? Muy bien, frases creativas, humorísticas, aquí vemos este contenido de Danet, es la primera, aquí dice, ¿no? Es la primera en salir a aplaudir y dice aquí, ha aprendido a usar TikTok, ¿no? Bueno, contenido humorístico, como sabéis, TikTok también es una plataforma que ha incrementado muchísimo su interacción en estos tiempos COVID. Deciros y avanzaros en primicia hoy aquí en este webinar que en muy breve ya vamos a poder cubrir analítica de TikTok desde Epsilon. Vamos a estar en capacidad de medir el rendimiento de influencers y de marcas a través de TikTok. Por lo tanto, ya vamos a tener audiometría y métricas y esto es una muy buena noticia. Frases creativas, el humor es algo importante, lo hemos visto, Un friendly reminder de Taco Bell, dice, nunca volveré a dejar para mañana el Taco Bell que me pueda comer hoy. Contenidos divertidos, hay que generar esa empatía, esa afinidad y todos estos retailers que han estado muy parados van a volver a generar contenido potente y tienen que estar muy activos en redes sociales para generar esa visibilidad. También hemos visto, y va a ser muy importante durante las próximas semanas, diseñar contenidos específicos para fechas conmemorativas venideras, en este caso recientemente el Día de la Madre, aquí haciendo a todas aquellas madres que han aprendido a hacer videollamadas para ver a la familia, ese contenido simpático de Bifitter, contenido de pan, que aquí, pues bueno, haciendo alusión a ese momento de desayuno, felicitando a las madres. Después, también va a seguir siendo relevante durante las próximas semanas el contenido, propuestas de contenido para consumir en casa, ¿no? Aquí vemos cómo Sephora nos realiza esta propuesta de bronceado natural sin salir de casa, con estos productos de Guerlain. Ese es un contenido interesante porque es cierto que hemos estado encerrados y es cierto que el encierro va a seguir, ¿no? Es decir, evidentemente vamos a tener margen para salir, pero todas aquellas propuestas de consumo en el hogar van a seguir siendo fundamentales y muy importantes. Por lo tanto, tenerlo en cuenta, sobre todo aquellas compañías más de gran consumo, ¿de acuerdo? Perfecto. Vale, al parecer, ok. Aquí vemos cómo, por ejemplo, West Wing también nos hace una propuesta. Nos dice, aún te faltan muebles y accesorios para conseguir un lugar de trabajo cómodo en casa. El teletrabajo ha venido para quedarse y, sin duda alguna, va a seguir siendo un lugar clave para desarrollar nuestra actividad laboral. Por lo tanto, todo lo relacionado con esto, con el teletrabajo, es un driver, es una palanca, es un territorio interesante y aquí vemos cómo la gente de West Wing, sin duda, lo están aprovechando y lo están aprovechando bien en este sentido, ¿no? Saben que esto es importante para ellos. Y luego otros retailers que están vendiendo online, como Football Emotion, aquí pues directamente nos están haciendo propuestas ya de consumo, de compra online, listos para salir a tu paseo matutino. Aquí directamente nos están vendiendo esas bambas, esos zapatos, ese calzado y eso evidentemente pues bueno, ya es algo con lo que nos vamos a tener que acostumbrar y vamos a tener que retomar esas compras que habíamos dejado más de lado en el pasado, ¿de acuerdo? En ese pasado pre-COVID. Fantástico. Muy bien.
Vamos a avanzar. Si nos deja. A ver, perdonar. Parece que Zoom está un poco... No me deja avanzar. Vale. Muy bien. Perfecto. Vamos allá con las oportunidades de comunicación que habíamos preparado para este estudio. Entonces, de todo el análisis que hemos realizado en estas últimas 2 semanas, de todas las tendencias de consumo, de los insights de consumidor final, se desprenden unas oportunidades. Y esas oportunidades nos gustaría transmitiroslas en esta parte del informe, ¿de acuerdo? Aquí lo que podéis ver son estas 12 estrategias que os hemos preparado, ¿vale? Que vamos a tratar de resumir a continuación. Perfecto. Antes de entrar, un poco datos de contexto. ¿Dónde estamos actualmente? Es decir, venimos de una fase de incertidumbre y de miedo absoluta, en el cual pues, el usuario va a estar y el consumidor va a estar muy receloso, va a pensarse mucho todas las compras que haga, el ahorro va a ser una prioridad, pero sin despriorizar este es un factor importante. Por lo tanto, todo lo relacionado con proximidad, con alimentación saludable y con compras de alto valor añadido, de alto valor para el usuario, esto lo va a priorizar. Por lo tanto, aquí las redes sociales van a jugar un papel fundamental a nivel de evangelización y a nivel de generación de confianza y de proximidad. Por otro lado, el usuario va a estar muy inseguro. Va a estar muy inseguro, no va a querer correr riesgos y las marcas vamos a tener que estar también muy cerca generando esa confianza. Por lo tanto, nos encontramos ante un panorama, bueno, complejo, y frente a ese panorama, ¿qué podemos hacer como compañías, ¿no? Pues bien, lo que podemos hacer y lo que recomendamos es lo siguiente. En primer lugar, aportarle mucha seguridad al usuario. Para ello es importante que la comunicación por parte de las marcas sea muy cercana y muy directa, como os comentaba anteriormente, sea muy empática y sea muy humana. Para ello, ¿qué os sugerimos hacer? Pues bien, os sugerimos hacer 5 cosas. Ya la veréis toda una serie, una batería de estrategias para poder implementar todo esto. En primer lugar, digitalizar, es fundamental digitar las relaciones entre marca y consumidor. Esto es evidente. Muchas compañías hemos desarrollado actividades offline y todo esto tiene que pasar al mundo offline, al mundo online para generar esa proximidad, esa cercanía y estar allá donde nuestro usuario esté en todo momento. Eso es fundamental. Después es clave pasar de querer venderle a nuestro consumidor a querer entenderle. La conexión emocional, de nuevo, fundamental. Por lo tanto, todos los contenidos que creemos y que diseñemos, pensémoslos, conceptualicémoslos bajo esta premisa, es decir, no querer vender, sino querer entender. Después va a ser muy importante, lógicamente, trasladar una imagen de marca consciente con la actualidad y con la situación, con la realidad de mercado, es decir, la apuesta por los territorios de la sostenibilidad, del RSC, de la conciencia social, de la solidaridad, todo esto es algo que ha crecido mucho en tiempos COVID. Y es fundamental que las marcas tengáis un pilar de comunicación alineado con esta necesidad, con esta realidad. Además, el COVID, esta pandemia, lo que nos ha demostrado es que tenemos que ser mucho más conscientes en muchos aspectos de la vida en general, más allá de la propia naturaleza. Después va a ser muy importante generar contenido de valor. El usuario está interconectado y después empujón digital acelerado que hemos vivido todos, tanto empresas como consumidores, se ha abierto un canal, se ha abierto un ancho de banda muchísimo más amplio que el que teníamos anteriormente y a través de ese ancho de banda las marcas tenéis que generar contenido de valor. Es una oportunidad espectacular para estar mucho más cerca del usuario, generar confianza y generar proximidad. Y por último, pensemos cómo podemos ofrecer más valor sin que el usuario tenga más dinero. Este es un aspecto difícil, pero hay que pensar en ello porque es la tendencia hacia la que nos vamos a mover, ¿de acuerdo? El usuario va a querer pagar menos. Veamos, pues, esas 12 oportunidades de comunicación que os hemos resaltado y vamos a por ellas. En primer lugar, lo que te recomendamos es que destaques la calidad y origen de producto, ¿vale? Eso es fundamental y, sobre todo, que asegures normas sanitarias, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo de Carrefour, cómo nos dice que han aplicado todas las medidas preventivas de desinfección en carros, cestas, alimentos, demás. Es muy importante ser muy claros, ser muy transparentes
y explicar a los usuarios cómo estamos adaptándonos a este entorno. También es muy importante destacar el origen de producto, esto lo hemos mencionado también hace unos minutos. Aquí vemos este ejemplo de Mercadona, donde lo que están haciendo es demostrar que están apoyando a los productores españoles. Dicen que van a comprar, bueno, que han comprado, se van a comprar 6.500 toneladas de ajo a los agricultores de nuestro país, ¿de acuerdo? Son perfectas para darle un toque a nuestras recetas, ¿veis? Y esto conecta con el punto también que veíamos anteriormente de contenido de valor. Y como decía, fundamental, Carrefour también ha aprovechado el momento para posicionarse y decir que llevan 17 años colaborando con los mismos proveedores locales para hacer la mejor leche en bio 100% origen en España. Apelar al origen de producto, apelar a la regionalidad, pues esto va a ser fundamental, ¿vale? Va a ser fundamental y sobre todo, pues bueno, tenemos que ser muy sensibles con la realidad con la que nos vamos a encontrar, que es una realidad compleja, en la cual la prioridad 1 es apoyar a nuestros productores y a nuestros, bueno, a nuestros conciudadanos de cualquier región de España. Aquí vemos cómo Estrella Galicia también rinde un tributo al agua con la que elaboran la cerveza, es un contenido interesante también, rinden ese tributo al agua de la ciudad de A Coruña y es un contenido que está muy bien jugado. Al hilo del punto anterior, saltamos a esta otra tendencia que va a llegar, que es la de apoyar a los productores, pequeños productores. Esto es fundamental y a ese comercio local. Es fundamental que se generen estrategias, campañas, acciones en torno a todo esto. Más allá de hacer una simple comunicación, de un simple post, tratar de involucraros, ir un paso más allá. Ahora veremos algún ejemplo muy potente. Ellos son la clave. Fijaos cómo Central Lechera Asturiana pone en valor que hay 7.000 familias de ganaderos que están detrás de, bueno, de toda la producción y también de todo el drama que se está produciendo en estos momentos. Más ejemplos de Nestlé. Esto es un ejemplo global, pero lo podéis replicar a nivel local, donde dan apoyo a todos sus agricultores de café bueno, les apoyan, ¿no? Les apoyan en diversas áreas, a nivel de formación, a nivel de condiciones de trabajo. Lo mismo hace L'Oréal, aquí rindiendo este atributo a los productores locales de vainilla en Madagascar. Esto que antes se hacía a nivel extranjero, ahora tenemos que llevárnoslo a nivel nacional, porque la prioridad es rescatar la economía local y eso es precisamente lo que está intentando hacer de forma bastante exitosa esta cervecera canaria, cerveza dorada. Entonces, lo que han hecho es activar un programa y ellos han ido un paso más allá. Y han dicho, oye, vamos a ayudar a los bares, vamos a crear un programa de incentivo en el cual los usuarios, o sea, han creado una página web, los usuarios lo que hacen es un donativo, entran en un website, entran en su bar favorito, están todos los bares registrados de todas las Islas Canarias, hacen una donación a ese bar, ese bar recibe el ticket, ¿vale? Que hace la donación que hace el usuario. Cerveza Canaria dona las cervezas que tú, como usuario, has comprado en ese bar de forma virtual. Y esto, el objetivo es comprarlo para que un amigo tuyo o un familiar lo consuma a modo de regalo. Es como un programa de incentivo y Cerveza Canaria lo que hace es regalar ese donativo que tú has hecho de forma muy generosa para salvar a esos bares. Cerveza Canaria lo iguala con producto para poder, digamos, ayudar de alguna forma a los bares que están en primera línea de batalla, ¿no? Los bares han sufrido muchísimo y con este tipo de iniciativas, aquí podéis ver, todos los establecimientos podéis filtrar por isla, en este caso Gran Canaria, filtraría por este bar de aquí. Aquí me aparece la opción de hacer un donativo, un ticket regalo de 5, 10, 15, 20 euros. Y esta es una iniciativa pues muy curiosa y muy interesante, ¿no? En las primeras semanas, por lo que comunicaron, funcionó bastante bien, generó, bueno, pues bastantes donaciones, bastantes visitas y es una forma de reactivar el comercio local muy ingeniosa. Una forma de ir más allá y, sin duda, aquí tenemos una idea para inspirarnos y para crear esos programas en los cuales podamos ayudar a los usuarios y, sobre todo, al comercio local. Más estrategias que van a venir en esta era post-COVID, sin duda, la sostenibilidad. Recordaos que hicimos un webinar sobre sostenibilidad hace unas 6 semanas. Está en nuestra página web, en Epsilon Tech, en Epsilon Knowledge, nuestro apartado de formación.
Y ahí hablábamos amplio y tendido de la sostenibilidad. Aquí tampoco hemos querido profundizar en exceso, porque en ese webinar nos focalizábamos en muchísimas estrategias de crecimiento, pero aquí el mensaje que os quiero trasladar es que la sostenibilidad era importante en el pre-COVID, pero lo va a ser más en el post-COVID. Tenemos que tener un plan, tenemos que tener una estrategia muy detallada, muy estratégica, en la cual pues, nos posicionemos en pro de la sostenibilidad y desarrollemos actividades y acciones que, por un lado, contribuyan con la mejora y con la sostenibilidad del planeta y que, por otro lado, ayuden a nivel de conciencia a educar y evangelizar a nuestros usuarios y que sean más conscientes, ¿no? Es decir, aquí veis un ejemplo de Garnier, cómo ser más eco en casa con 5 pasos. Pues el usuario cada vez va a ser mucho más sostenible y va a ser mucho más consciente a todo esto. El marketing consciente va a tomar mucho protagonismo. Aquí vemos este ejemplo de Planeta Huerto, que es un e-commerce que ha crecido muchísimo de productos naturales, donde nos habla sobre el aprovechamiento, sobre esos hábitos de consumo más sostenibles y de cómo optimizar los productos que consumimos, ¿de acuerdo? Esto va a ser una tendencia, va a ser importante. Activar planes de sostenibilidad también va a ser fundamental. Y lo que va a ser fundamental, porque ha venido para quedarse, es la omnicanalidad, sin duda alguna. La experiencia omnicanal, en el caso este del Corte Inglés, aquí fijaos este ejemplo, ¿no? Los platos preparados del Corte Inglés llegan a tu casa con Deliveroo. Pues bien, comunicar que todo nuestro surtido, nuestra oferta, nuestros productos van a estar disponibles a través del delivery va a ser fundamental para, bueno, demostrar que lo que antes comprabas en físico lo puedes comprar perfectamente en online y no pasa absolutamente nada. El delivery, como podemos ver aquí, ha crecido y crecerá muchísimo y es un activo importante. Y aquí vemos un ejemplo que a nivel de ejecución quizás no es, el creativo me refiero, no es la mejor ejecución, pero sí el concepto es interesante y me gustaría que os quedaras con él, ¿no? Es decir, hasta una marca de mermeladas te lleva el producto a casa, ¿de acuerdo? A partir de una compra superior a 40 euros. Por lo tanto, fundamental esta experiencia, esta omnicanalidad, en este caso esta compra online. Y también es fundamental adaptar algunos hábitos de compra o de consumo que antes eran físicos, como por ejemplo ir a IKEA, ver su showroom y tomar ideas. Ahora todo esto, pues evidentemente, va a disminuir. Como mínimo en esta fase de post-COVID, las visitas a tienda no van a ser las mismas que las que teníamos antes. ¿Y qué han ideado? Pues lo que han ideado es pues que puedas hacer una foto de tu salón y que a través de este sistema ellos te dan propuestas de decoración virtual para que puedas ver qué complementos podrían funcionar a través del móvil en tu propio salón. Esto es adaptarse a los nuevos tiempos, adaptarse a este nuevo entorno que va a ser mucho más online. Y esto es precisamente lo que ha hecho Estrella Galicia con este tipo de contenidos muy bien trabajados, en el cual creaban una serie de catas online. Aquí vemos esos expertos cerveceros, como nos explicaban los detalles de la cerveza, con mucho mimo, mucho cariño, incluso han hecho catas online. Pues todo esto va a seguir, va a permanecer, no va a desaparecer y sin duda es un contenido que ha venido para quedarse. Es decir, esto no ha sido momento COVID, sino que esto viene para quedarse. Por lo tanto, tener muy presentes este tipo de estrategias, este tipo de eventos online y contenidos que antes eran más presenciales y ahora pues también la nos permite que sean también más escalables. Por lo tanto, también hay una oportunidad detrás enorme de todo esto, ¿no? No lo veamos como una derrota, veámoslo como una oportunidad de crecimiento. Y, por supuestísimo, garantizar la seguridad en las compras y en el consumo, fundamental. En nuestra línea editorial tiene que haber un apartado que haga foco, hincapié en todo esto. Esto es lo que nos está comunicando Springfield, Grupo Tenda, que por cierto abrieron esta semana algunas de sus tiendas y ya están volviendo a la normalidad, a la nueva normalidad. Bueno, aquí están explicándonos que la compra va a ser segura, que no se preocupen, que estén tranquilos, que se lo van a pasar bien en nuestros puntos de venta y que vengan porque se han preparado para ello. Y McDonald's ha hecho exactamente lo mismo. Ya nos está comunicando que podemos volver a disfrutar en breve, a partir del 11 de mayo, de McAuto, ¿vale? Volvemos con McDelivery y con McAuto. Este es un post sin duda patrocinado, aquí podéis ver el volumen de reproducciones que ha tenido enorme y nos comunica, este es un vídeo, nos están comunicando
que han adoptado todas las medidas sanitarias y que no hay que sufrir por absolutamente nada. Al hilo con el punto anterior, los momentos de consumo han cambiado y tenemos que adaptarlo en esta nueva era post-COVID. ¿Qué es lo que está cambiando? Pues lo que está cambiando es que nos hemos vuelto más ermitaños y, por lo tanto, los contenidos, los momentos de consumo, pues tienen que cambiar. Y va a tener que seguir presente en nuestros planes editoriales todos aquellos contenidos asociados al mundo del hogar. Aquí vemos dos compañías de cervezas, cómo están promoviendo contenido en relación a ese consumo hogareño. Este tipo de toma de Estrella, que vemos cómo hacen una foto desde la nevera, que esto ha sido muy, muy típico entre muchas compañías. Usuarios de forma espontánea generan este tipo de contenido, o este otro contenido de un usuario desde su terraza con su Estrella Galicia, ¿no? Con estas vistas. Pues bien, fomentar contenidos que potencien estos nuevos momentos de consumo, en los cuales esos insights del consumidor han cambiado, va a ser fundamental. Ahora no volvamos de nuevo a comunicar contenido exterior ni a volver a lo que teníamos, a lo que estábamos acostumbrados, porque evidentemente esta no va a ser. Y en línea con esos contenidos, fijaos en este manual de desescalada para el deportista. Este tipo de contenido es muy interesante. Va a seguir y va a ser permanente este tipo de contenido si queremos conectar con nuestro usuario, estar cerca de ellos y darles esas pautas, esas pistas y prepararlos para esa desescalada. Ahora viene la fase 1, pero luego vendrá la 2, la 3, la 4, la 5, la 20 y siempre van a haber pretextos de comunicación para ayudar al usuario. Por lo tanto, este tipo de contenidos, por creatividad, por supuesto, pero el concepto sí que es bueno, ¿de acuerdo? Y este es un tipo de contenido que va a venir. Y sobre todo, y aquí hemos hecho mucho hincapié, en los contenidos de valor. El contenido de valor va a ser fundamental. Yo os diría que va a ser el eje vertebral de todo plan de contenidos exitosos en redes sociales. Aquí hemos visto como la gente de Activia han despertado. Ellos antes del COVID no tenían tanta actividad, ahora en COVID lo han hecho francamente bien, han generado una serie de actividades, de webinars, de propuestas, una agenda semanal con propuestas de actividades físicas y con influencers. Entonces, esto realmente les ha generado mucho impacto. Han estado muy cerca de los usuarios y aquí podéis ver todas las clases, como las han también subido a Instagram y están todas grabadas y han generado esa proximidad, ¿no? Reforzando el territorio del cuidado, de la salud, que va a ser sin duda un territorio fundamental. Día también nos lanza propuestas de consumo saludable en el hogar y con esa receta cómo elaborar la harina de garbanzos, pues esto es un contenido que a los usuarios les interesa. El incremento de rebozados y de consumo en el hogar se ha disparado por completo, por lo tanto tenemos que estar cerca mediante esos contenidos que aporten valor. Como veíamos en el caso de Activia, la gente de Solán de Cabra es lo mismo, o sea, aquí nos han hecho propuestas de contenido saludable que está totalmente relacionado con su producto. Más ejemplos de receteros. Han llevado a cabo un contenido de valor en vivo, live. Pues bien, este contenido va a seguir siendo relevante. Tener en cuenta esta estrategia, los live funcionan bien. Es un tipo de contenido, es cierto que ha habido una saturación importante, pero sigue siendo un contenido genuino y si quien hay detrás es un prescriptor, es un influencer y alguien relevante que realmente sea disruptivo y original, pues es interesante. Aquí, por ejemplo, Sephora nos propone estas rutinas de maquillaje con una experta, ¿de acuerdo? Y es un contenido pues muy valioso que ha tenido un impacto interesante, ¿eh? Una rutina completa de día a nivel de maquillaje. Es un vídeo de 9 minutos en Instagram y ahí pues los usuarios lo consumen cuando quieren. Fundamental también va a seguir siendo el hecho de compartir contenido y conocimiento con nuestros usuarios, ayudarles a decorar su jardín, ayudarles a decorar su habitación, es decir, aportar contenido de valor, tips, videoconsejos, videotutoriales, fundamental, cómo mantener nuestras plantas, fundamental en nuestro hogar. Ese contenido va a generar esa empatía, esa proximidad, esa cercanía y ahora lo que tenemos que hacer es entretener, es entender, es empatizar y no querer vender de forma frontal, estar cerca del usuario. Aquí Thermomix nos explicaba, esta influencer, cómo hacer un bizcocho de harina. Los bizcochos se han disparado a nivel de demanda digital, de
de recetas en Google. Lo hemos visto con varios casos reales y, por lo tanto, generar contenidos relacionados a estos territorios que son tan potentes, pues es una apuesta ganadora, ¿no? Éxito garantizado. Muy bien. Como os decía, va a ser fundamental también crear estrategias de live a largo plazo, es decir, pensar en qué tipos de celebrities o de personas pueden acompañarnos en este proceso para darle valor a nuestra marca y para estar cerca de los usuarios. Hemos hablado ya de ello, importante. Y después, ya entrando en la recta final de este webinar, algo que ha venido para quedarse, que va a ser relevante, que son los challenges. Los challenges, los retos, el hecho de entretener, de gamificar, de estar cerca del usuario en estos tiempos COVID, hemos visto que ha sido un éxito y esto hay que prolongarlo a nivel de estrategia. Aquí vemos diferentes retos, como por ejemplo este en Nescafé, donde pueden realizar diferentes montajes con 2 cucharaditas de Nescafé, 2 cucharaditas de azúcar, bueno, una serie de ingredientes que te proponen y luego hacer pues, un reto junto con tus amigos, nominando a 5 amigos para demostrar tus habilidades cafeteras. Bien, este tipo de contenido, perdón, es un contenido que ha venido para quedarse. El mundo de los challenges es muy relevante. Aquí vemos cómo la lechera también ha llevado a cabo este challenge, el Torrija Challenge. Fijaos que con este hashtag han generado 1.317 publicaciones, es decir, 1.317 propuestas de recetas de torrija. Aquí están mezclando 2 tipos de producto que tienen desde Nestlé y es un tipo de estrategia interesante. El usuario se ha acostumbrado a estos retos, a esta digitalización, a este consumo en el hogar y a hacerlo participativo con sus amigos y, por lo tanto, los challenges van a seguir siendo una tendencia. A nivel de entretenimiento, por supuesto, TikTok, como sabéis, ha crecido muchísimo. Aquí vemos cómo Activia lanza este producto de la mano de varios influencers, en el cual, pues bueno, tienes que lanzarte dentro del nuevo Activia y cómo todo esto se articula a través de TikTok. El entretenimiento fundamental, conectado a Instagram y a TikTok básico y, como vemos, pues bueno, la diversión y el entretenimiento va a ser clave para amenizar los próximos meses que van a venir, que van a ser meses pues complicados, no van a ser fáciles. Y para que toda esta generación de contenido espontánea por parte del usuario se articule adecuadamente, no olvidéis crear hashtags de marca que sean potentes. Las marcas líderes, las marcas que lo hacen bien en redes sociales, que son capaces de generar user-generated content, tienen muy claro que tienen que crear un hashtag poderoso. Y eso es crear un hashtag fácil y sencillo. En el caso de Gallina Blanca, fijaos, es hashtag Gallina Blanca. En el caso de West Wing, compañía de decoración líder en redes sociales, es estilo West Wing. Es decir, tenemos que tener visible el hashtag para que los usuarios puedan generar ese contenido, esos challenges y esos retos que veíamos que sean virales siempre con nuestro hashtag, ¿de acuerdo? Es nuestro identificador viral en redes sociales. Y que todo esto, sobre todo, lo compartáis, aprovechéis todo este user-generated content para publicarlo en vuestro muro. Es fundamental que hagáis esto para que demostréis que sois una compañía cercana, que cuenta con el contenido que generan los usuarios, que lo premia y que lo publica en su muro. Imagínate el subidón que le da a un usuario cuando West Wing o como IKEA está publicando alguna foto bajo el hashtag pues mi rincón IKEA o mi estilo West Wing, que fijaos, 32.000 publicaciones, estamos hablando de volúmenes que son una pasada. Y para ir acabando, fundamental, la interacción, como os decía, con la comunidad va a tener que ser permanente, vamos a tener que contestar todos los comments que hagan los usuarios, ser empáticos, ser rápidos, generar afinidad, estar cerca de la gente, porque van a venir tiempos difíciles. Tiempos en los que la gente va a necesitar que estemos cerca, que les entretengamos, como hace Dr. Edgar, que aquí lo que está haciendo es proponer en sus días de consultas que la gente haga las consultas o preguntas que quiera sobre cómo elaborar pasteles para que sus expertos pasteleros les puedan responder, como podéis ver en estos ejemplos que están muy, muy bien, ¿no? O aquí podéis ver cómo están interactuando continuamente con la audiencia. Les están proponiendo, bueno, ¿qué te apetece hoy? Pues crepes o tostadas francesas. Es decir, siempre tratar de entretener, de gamificar y de amenizar los tiempos que van a venir, que van a ser tiempos complicados. Y por último, quería hacer un pequeño foco en los influencers. Los influencers, os preguntaréis muchos de vosotros, ¿qué va a pasar con ellos, no? Pues bien, los influencers, muchos han estado parados, muchos han estado activos. Los influencers van a seguir siendo fundamentales
toda esta estrategia. Pero ¿cuál va a ser el factor clave para tener éxito con los influencers? Pues bien, desarrollar colaboraciones que sean hiperrealistas. Es decir, la clave va a estar en la espontaneidad, en la naturalidad, en la humanidad. Y aquí veis ejemplos, ¿no? Este de Marta Rimbaud, cómo colabora con Nutella. Aquí vemos que pues, el objetivo es no forzar el guión, hacer que la persona, pues bueno, que lo adapte a su realidad, a su día a día y que no se vea nada fake. Aquí vemos otro ejemplo de Royal, una influencer que colabora con esta marca y fijaos que incluso hasta el logo aparece cortado, con los niños, ahí, en fin, algo muy, esto podría ser cualquier hogar, cualquier casa, ¿no? Y, por último, bueno, este otro ejemplo, ¿no? De Willy Rex, este youtuber tan conocido, colabora con Doritos, y aquí veis, ¿no? Como, bueno, de forma simpática propone que él, pues le encantan los Doritos, son riquísimos, es el snack perfecto cuando juega, porque hoy es de la bolsa a la boca, ¿no? Pues esto que puede parecer forzado, pues es bastante natural, es verdad, muchas veces, pues esto lo hemos hecho todos, ¿no? Es un instinto clarísimo, ¿no? Pues muy bien, hasta aquí este webinar. Espero que os haya aportado valor, os haya dado pistas de cuáles son las estrategias de contenido que van a venir en estos próximos días, semanas y meses. Cualquier pregunta a través del chat, que ahora mismo las vamos a contestar. Y deciros como resumen, ¿no? Que el usuario lo que va a demandar es mucho cariño, es mucha empatía y mucho contenido de valor. Aquí hemos visto muchas claves. Todos los que queráis profundizar sobre ello, pues estamos a vuestra disposición. Aquí me tenéis. Y aquí podéis hacer vuestras preguntas. Antes de pasar a las preguntas, quería explicaros una novedad. Y es que, bueno, desde Epsilon hemos lanzado una nueva solución que para todos aquellos que os haya resultado interesante este webinar, hemos creado un espacio virtual que le hemos llamado Epsilon Innovation Hub, que es un lugar donde vamos a poder generar debate entre nosotros en este mismo formato que habéis visto de webinar, pero de forma más en petit comité. Aquí realizaremos mentorías online, ya las estamos realizando con marcas y debatiendo, o sea, todos estos aspectos que hemos... Todas estas dudas, presentaremos tendencias, compartiremos los retos que tengan las compañías y para todos aquellos que os queráis apuntar a este nuevo formato, que esto viene a ser un club de expertos en redes sociales y está teniendo muy buena aceptación. Esto estará mentorizado por mí y por Marc Carrillo. Pues bien, todos aquellos que queráis apuntaros, el próximo será la semana que viene, el día 21 del 5, y podéis solicitar vuestra admisión aquí en un link que os voy a dejar ahora. Bien, vamos a entrar ahora en las preguntas que habéis hecho, muchísimas preguntas y seguro que son muy interesantes. Bien, perfecto. Preguntas que hacen. Muy bien. Bueno, algunas personas preguntan si esto se va a poder volver a ver. Sí, evidentemente en Epsilon Knowledge no os preocupéis, ¿vale? Podéis... Vale, pregunta, ¿qué futuro predices para TikTok? Pues bien, teniendo en cuenta que estamos en un momento en el cual el entretenimiento es básico y que hay que amenizar la situación actual, que está siendo muy dura, pues lógicamente TikTok va a ser una plataforma relevante para las marcas. Lo interesante va a ser conectarla a nuestras dinámicas de Instagram y desde Instagram saltar a TikTok. Eso va a ser fundamental. Y le auguro un futuro muy potente, la verdad sea dicha. Entonces, pues bueno, sin duda va a ser potente. Más preguntas. Vale. Pregunta que comenta aquí Borja, ¿cuál es el criterio que habéis utilizado para que un contenido sea COVID? Bien, aquí lo que hemos hecho es utilizar semánticamente keywords y hashtags asociados al mundo COVID, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho es a través de nuestra herramienta inteligencia semántica Icarus, identificar aquellos posts, aquellas publicaciones que hagan referencia al mundo COVID. Estar en casa, en fin, muchísimos hashtags que se han recopilado. Por lo tanto, todo lo que habéis visto relacionado con el COVID lleva asociado un keyword o un identificador que lo vincula a la pandemia. Perfecto. Muy bien, más preguntas. ¿Los sorteos han llevado paid o son orgánicos?
Pues ha habido de todo. Aquí deciros que nosotros, bueno, con nuestros sistemas podemos identificar cuáles son los posts y las publicaciones que generan interacciones orgánicas o pagadas, y es cierto que han habido muchas de ellas, algunos contenidos que han sido patrocinados, pero por norma general ha habido mucho sorteo orgánico. Es cierto que ahora volvemos al paid media y sobre todo a través de Instagram, y por lo tanto la tendencia va a ser volver a la normalidad del paid media. Perfecto. ¿Crees que las marcas van a querer volver a hacer eventos si tienen en cuenta todas las medidas de seguridad o van a sentir que pueden ser una temeridad? Bueno, esto va a ser un problema, evidentemente. Ya hemos visto que muchas compañías están digitalizando sus eventos y que, bueno, a partir de ahí veremos qué pasa, pero las limitaciones legales y sobre todo el miedo y la inseguridad que van a tener, pues van a hacer que estos eventos pues no tengan el éxito ni tengan la asistencia multitudinaria que tenían antes. Por lo tanto, vamos a tener que digitalizarlos en la medida de lo posible. Evidentemente, el alcance no va a ser el mismo y, bueno, va a ser un problema que vamos a tener que subsanar, ¿eh? La digitalización, sin duda, nos tiene que cubrir parte de estos perjuicios. Aquí os estoy dejando el link para que podáis solicitar esa admisión al club que os comentaba, ¿vale? Al club de expertos en redes sociales. Vamos a debatir, vamos a darle continuidad a estos webinars porque están teniendo muy buen feedback y muchas personas nos habéis dicho que queréis más, queréis seguir. Pues aquí os dejamos el link de este club de redes sociales, ¿vale? Que os estaba mostrando anteriormente y que, bueno, la verdad es que es una iniciativa muy interesante en la que nos permite debatir sobre estos temas. Más preguntas que tenemos por aquí, por parte de la audiencia. Bien. ¿Es posible seguir tus recomendaciones desde una empresa pequeña con un solo community manager que se ocupa de generar contenidos, interacciones y estrategia? Pues sí, Ana. Sí, no va a haber más remedio que tener que hacerlo. Muchos de nuestros clientes que tenían grandes agencias y muchos recursos se han visto reducidos y sí, no va a haber más remedio que tener que hacer multitasking y mil cosas y seleccionar muy bien a tus partners con los que te relaciones, porque vas a tener que generar contenido de valor. Muy bien. Por aquí. ¿Qué más preguntas? Tenemos por aquí? Vale, soy Sara, ok. De SEAT, ¿qué formato se va a comunicar? ¿En qué formato se va a comunicar el post-COVID? ¿Va a ganar fuerza la realidad aumentada en el panorama digital? Sin duda, y más en tu sector, en el sector de la automoción. La realidad va a ser clave, va a tener muchísimo protagonismo y lo hemos venido viendo, o sea, todos los formatos online, digitales, pues demostración de producto online, prueba de producto online, concesionario online, en tu caso, y realidad aumentada, por supuestísimo, o sea, para poder ver el vehículo desde casa. Ahora mismo salir a un concesionario a ver un coche, pues bueno, es algo que esto va a ir a menos, lo vamos a hacer todo de forma virtual y, lógicamente, la digitalización nos va a obligar a ir hacia ese tipo de formatos. La realidad aumentada va a venir seguro y es un gran recurso que vais a tener que aprovechar desde el sector automoción, en este caso desde SEAT, segurísimamente. Aquí una otra pregunta, nos comentan que me ha quedado claro que el contenido de valor es fundamental. ¿Crees que las recetas van a seguir siendo un contenido destacado? Pues sí, la respuesta es que sí, que sin duda van a seguir teniendo un peso muy relevante. ¿De acuerdo? Porque las recetas, lo hemos visto, es una forma de generar empatía, proximidad con el usuario, evangelizar también y explicarle cómo utilizar nuestro producto y, por lo tanto, además estamos viendo que a nivel de interacción, a nivel de alcance, a nivel de involucración, pues los rendimientos se están disparando una barbaridad. Y, sin duda, sed muy conscientes de que el contenido de valor, las videorecetas, los videotutoriales han venido a pararse y son un arma muy buena, ¿no?, para comunicar nuestros productos al mercado. Pues bien, hemos llegado al final, son las 11:03. Agradecer muchísimo vuestro tiempo, muchísimo vuestra atención. Ha sido un placer y seguimos en contacto por aquí, por las redes. No olvidéis que a través de nuestra página web podéis descargar
podréis volver a ver el webinar y si queréis participar en nuestro club de expertos en redes sociales, pues ya sabéis, nos mandáis un mensaje y solicitáis la admisión y estaremos encantados de volver a veros. Os deseo muy buen día, que tengáis muy buen puente los que estéis en Madrid, San Isidro, y para el resto mucho ánimo, porque lo bueno es que estamos en el entorno adecuado, las redes sociales, mundo digital, que es el futuro y el presente para muchos. Así que un abrazo, mucho ánimo, que ya queda menos. Hasta pronto.